En la Biblia nos habla en muchos pasajes de lo que pasará en la iglesia en el final de los tiempos y de la inminente llegada de la apostasía. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 4, dice lo siguiente: no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tienen que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. También la palabra de Dios nos advierte que muchos se apartarán del camino correcto. En la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 2, la Biblia dice: el Espíritu declara abiertamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, atentos a espíritus mentirosos y doctrinas diabólicas, seducidos por la hipocresía de los impostores, con la conciencia marcada con la señal de los infames. Pero si la Biblia nos habla sobre esto, también podemos encontrarlo en el Catecismo sobre lo que pasará. En el numeral 675, el Catecismo dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de muchos creyentes. Pero también grandes místicos y santos nos alertaron de lo que se venía para la Iglesia, y con lo que está pasando en Alemania y en otros países, con la desobediencia de algunos sacerdotes y obispos, estos mensajes se vuelven más claros que nunca. La curia se está modernizando en varias partes del mundo. Son cada vez menos los sacerdotes que defienden la sana doctrina. Algunos se dejan arrastrar por las ideologías de este mundo. Un gran santo del siglo XV, San Nicolás de Flue, nos alertó en una de sus profecías que el Señor le mostró lo siguiente: oh hijos míos, no se dejen engañar por las innovaciones de este mundo. Permanezcan siempre en el mismo camino, en los mismos caminos que recorrieron sus padres. Conserven y guarden lo que les han enseñado. Será suficiente si resisten los ataques, tormentas y huracanes que se levantarán con gran violencia. La Iglesia será castigada porque la mayoría de sus miembros, arriba y abajo, serán pervertidos. La Iglesia se hundirá cada vez más profundamente hasta que finalmente parezca que se ha extinguido, y la sucesión de Pedro y los demás apóstoles parecerá haber terminado. Pero después de esto será exaltada victoriosamente ante los ojos de todos los que dudan. Una de las místicas que la tuvo bien clara con respecto a este tema y nos advirtió en sus mensajes fue la gran beata Ana Catalina de Emmerich, quien fue portadora de abundantes mensajes sobre el deterioro de la Iglesia transmitidos por Jesucristo. A ella se le mostró en visión una iglesia falsa y hombres malignos conspirando contra la iglesia verdadera y haciendo mucho pero mucho daño. Vio también en una visión a los enemigos de la iglesia derribándola e intentando construir una nueva, sobre planes estrictamente humanos. La nueva religión estaba en ascenso y el cristianismo estaba cayendo en una decadencia total. Vio que el futuro de la religión caerá tan bajo que solo se practicará aquí y allá, en granjas y en familias, protegidas por Dios durante los horrores de la guerra. En aquellos lugares en los que algunas almas todavía rezan, vio que la luz descendía, pero en otros la oscuridad era pavorosa. Ella dijo que se le mostraron casi todos los obispos del mundo, y pudo ver su interior de cada uno de ellos, pero solo unos pocos tenían una integridad intachable, casi todos estaban pervertidos. También se le mostró la vida pecaminosa en la que habían caído fieles y sacerdotes. Tuvo una visión de cómo una secta oculta atacaba astutamente a la iglesia de Pedro por todos lados. Los vio haciendo profanaciones y destrucciones de todo tipo. Tramaban todo un plan determinado, con gran habilidad. El edificio de la iglesia parecía desaparecer bajo su toque, aunque nada se desmoronaba por sí mismo, porque algunos de ellos se dedicaban a la reconstrucción. Destruían lo santo y lo grande y construían lo vacío, lo hueco, lo superficial. Ana Catalina dice que vio un periodo en que habrá dos papas coexistiendo, uno verdadero y otro falso, que es el líder de lo que llama la Iglesia de las Tinieblas. Vio el progreso de esta iglesia y la terrible influencia que tendría sobre la gente.
E incluso el 13 de mayo de 1820 llega a tener una terrible visión, que una misa ecuménica se realiza en Roma. Tuvo otra visión sobre la gran tribulación que reina en todas partes del mundo. Vio a muchos sacerdotes ancianos que lloraban amargamente y mezclando sus lágrimas con las de otros más jóvenes que ellos. Vio en ellas almas tibias, accediendo voluntariamente a condiciones dañinas para la fe, incluso cerrando sus iglesias, mientras los sacerdotes dejaban que las cosas siguieran su curso y celebraban misa de manera muy irreverente. Mejor dicho, Ana Catalina vio una tibieza del clero, que ellos dejaban que cosas muy terribles pasen en la iglesia sin que ellos alcen la voz. El venerable Ben Bartolomeo Holzhauser en el siglo XVIII nos habló en una profecía que llegarán tiempos realmente malos para la iglesia. En una profecía en Augsburg, Alemania, dijo lo siguiente: llegarán tiempos malos, la herejía estará en todas partes, y los seguidores de la herejía están en el poder en casi todas partes. Obispos, prelados y sacerdotes dicen que están cumpliendo con su deber, que están vigilantes y que viven como lo hacen. Se adaptan a su estado de vida. Por eso todos buscan excusas, pero Dios permitirá un gran mal contra su iglesia. Herejes y tiranos vendrán repentinamente e inesperadamente, irrumpirán en la iglesia mientras los obispos, prelados y sacerdotes estén dormidos. Entrarán en Italia y devastarán Roma, quemarán las iglesias y destruirán todo. A Ben Bartolomeo también Jesús le mostró todo el relajo que sufriría la curia, y cómo muchos dejarán entrar cosas herejes a la iglesia, y nadie los notará, porque habrá mucha pasividad. El mensaje dice así: durante este periodo muchos hombres abusarán de la libertad de conciencia que se les ha concedido. De tales hombres habló Judas el apóstol cuando dijo: blasfeman todo lo que ignoran, y corrompen todo lo que saben, por medio de los sentidos como animales sin razón, se sientan junto a la mesa sin restricciones, pastoreándose en sí mismos, son amargados, alborotadores, actúan según sus pasiones, su boca pronuncia palabras orgullosas, y odian a la gente por motivos de interés propio, provocan divisiones, gente material privada del espíritu. Durante este tiempo infeliz habrá relajación en los preceptos divinos y humanos. La disciplina sufrirá, los santos cánones serán completamente ignorados y el clero no respetará las leyes de la iglesia. Todos se dejarán llevar y serán inducidos a creer y hacer lo que más les guste, según las necesidades de la carne. Se burlarán de la sencillez cristiana, lo considerarán una locura y un absurdo, pero tendrán el mayor respeto por el conocimiento avanzado y por la capacidad de ofuscar los axiomas de la ley. Los preceptos morales, los santos cánones y los dogmas religiosos son objeciones sin sentido y argumentos elaborados. Como consecuencia de esto, ningún principio, por santo, auténtico, antiguo y cierto que sea, quedará libre de censuras, críticas, falsas interpretaciones, modificaciones y limitaciones hechas por los hombres. Y dime, querido hermano, ¿cómo has visto estas profecías? Notas que se están cumpliendo en nuestros tiempos. Por eso nosotros como laicos estamos llamados a defender la sana doctrina, porque si sabemos que algunos sacerdotes se desviarán de lo bueno, entonces nosotros debemos estar ahí con nuestras oraciones, ayudando a la iglesia en todo sentido, también corrigiendo y enseñando lo bueno. Así que adelante en defensa de la verdad. Sé valiente, porque la victoria viene con Cristo Jesús. Que tengan un hermoso día, que Dios me los bendiga.